Continuamos con más de Primera Página y como sabemos el año 2015 es un año parlamentario, un año de comicios parlamentarios, precisamente para escoger a las autoridades de la Asamblea Nacional. Ya tienen fecha, 6 de diciembre, y precisamente vamos a tener una transmisión especial el día de hoy desde el Estado Bolívar. Me conecto de inmediato con nuestro corresponsal de Globovisión, Carlos Zuniaga, a quien saludo de inmediato, quien va a estar conversando con el diputado José Ramón Rivero, coordinador de organización y técnica electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela en la región. Carlos, contenta de saludarte el día de hoy. ¿Cómo estás? Igualmente, Steny, contento de saludarte a esta hora. Nos conectamos en vivo y directo desde el Estado Bolívar, específicamente desde la Plaza Monumento a la CBG, y es que, como saben, ya este próximo 28 de junio serán los comicios internos del Partido Socialista Unido de Venezuela, y desde ya esta organización política se prepara para lo que será este proceso comicial. A mi lado ya se encuentra el diputado José Ramón Rivero, quien además es coordinador estadal electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela, y es pertinente a esta hora hacer un balance de cómo fue el desarrollo de la campaña. Entendemos que ayer hubo ya cierre de campaña en el circuito número 3, conformado por los municipios del sur. Hoy lo propio sucederá en Ciudad Bolívar, circuito número 1, y luego en el circuito número 2, que es en el que nos encontramos, Ciudad Guayana. ¿Cómo ha sido el desarrollo de la campaña en el Estado Bolívar? Bueno, ante todo, buenos días a todo el personal de Globovisión, muchas gracias por la invitación. Nosotros desarrollamos una campaña muy organizada, muy sistematizada, mejor dicho. En la primera semana fue el contacto con la unidad de batalla Bolívar-Chávez, la segunda semana fue contacto con los movimientos sociales, la tercera semana es de movilización, de contacto directo, y durante todo el proceso hubo un contacto casa por casa de manera permanente, de manera continua, de tal forma que todos y todas nuestros candidatos y candidatas hicieron un ejercicio de contacto directo con el pueblo, tanto el pueblo chavista como el pueblo no chavista. Pues recordemos que en este proceso electoral van a votar todos aquellos, estén inscritos o no en el partido, estén o no en las filas de cualquier organización revolucionaria. Nosotros abrimos este proceso el domingo a todo el pueblo de Venezuela, y de verdad que los resultados y las expectativas son extraordinarias. El cierre de ayer, allá en el circuito número 3, ese cierre fue un cierre extraordinario, multitudinario, lleno de alegría, con nuestros candidatos, nuestras candidatas, nuestros alcaldes, nuestras alcaldesas, y también con la figura del camarada gobernador del Estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez. Fue algo extraordinario. Hoy tenemos previsto el cierre en el circuito número 1 y mañana en el circuito número 2. Hablando de la expectativa, en cuanto a la participación, ¿cuál es la expectativa de la militancia del PSUV de cara a las elecciones del próximo domingo? Toda vez que ustedes, la dirigencia del Partido Nacional, a nivel nacional, ha declarado cuando los comicios de la Mesa de la Unidad, que fue una participación muy baja. En el marco de eso y con esa expectativa de la que usted nos habla, ¿cómo estiman sea la participación? No, sin duda vamos a superar con creces la experiencia pasada, donde la oposición hizo, yo no le llamo ni siquiera primarias, sino unas privadas, unas elecciones privadas, porque había que pagar para participar en las mismas, participó muy poca gente. Nosotros tenemos una altísima expectativa. Las últimas consultas que nosotros hemos hecho abiertas, ha participado el 15% de la población. Nosotros tenemos una expectativa en este sentido, en este momento muchísimo más, va a estar por encima, va a estar alrededor del 20-25% de la participación. De hecho, al número que tenemos a nivel nacional, que es el 2400, para hacer las consultas, para saber dónde se vota, ya hoy en día a nivel nacional tenemos casi 1,5 millones de consultas, casi 1,5 millones de consultas, y esto supera con creces las consultas que se hicieron en los procesos anteriores. Acá en el Estado Bolívar, nosotros vamos a tener 174 centros electorales, 327 mesas, y va a haber una posibilidad de participación para cerca de 940.000 personas que están inscritas en el registro electoral permanente. Nosotros de esas aspiramos tener una participación que esté alrededor de los 200.000, 225.000 personas, que es un número muy superior a la experiencia pasada, que realmente fue muy baja su participación. Y es propicio comentar también que ya la Mesa de la Unidad Democrática ha anunciado un porcentaje importante de sus candidatos, por lo menos más del 80% de los candidatos. Ya la militancia del PSUV sabe con quién se va a medir. ¿Cómo se ve eso? Bueno, ya sacaron a los mismos personajes de siempre. Realmente lo que corresponde aquí al Estado Bolívar son representantes de lo más viejo y lo más descompuesto de la política acá en el Estado Bolívar, y por supuesto para nosotros es un llamado de alerta al electorado, a todo el electorado,
es un llamado de alerta porque hay personajes en esas planchas, en esas propuestas que apuestan a la violencia. Nosotros hacemos una reflexión, si la oposición teniendo una participación minoritaria en la Asamblea Nacional ha caído en la violencia, tienen antecedentes de violencia, imagínense ustedes un ejercicio de pesadilla, en un ejercicio de película de terror tipo Freddy Krueger, Viernes 13, Club del Miedo, en un ejercicio de película de terror, si la oposición llegara a gobernar la mayoría de la Asamblea Nacional, sin duda alguna, repetirían lo que ha sido un signo permanente en su actuación. Lo hicieron en el 2002 en 2 oportunidades, en abril y en diciembre, cayeron en la violencia. Lo hicieron después en el 2005 cuando boicotearon las elecciones parlamentarias. Lo hicieron el año pasado, lo hicieron en el 2013 cuando después de un proceso electoral convocaron a la violencia. Estos sectores no pueden llegar a la Asamblea Nacional porque definitivamente van a repetir su expediente de violencia. Lo que yo he escuchado de algunos de estos candidatos es que ellos quieren llegar, imagínate tú, quieren llegar a la Asamblea Nacional para destituir a Nicolás Maduro. La Asamblea Nacional no es para eso, la Asamblea Nacional es para aprobar presupuestos, para aprobar proyectos de ley, leyes que mejoren la calidad del pueblo. Y nosotros, desde la Asamblea Nacional, cuando llegan la aprobación de recursos, ¿esos recursos para quiénes son? Esos recursos son para el pueblo, son para las misiones sociales, es para seguir construyendo vivienda, esos recursos son para seguir construyendo vivienda, para seguir mejorando el urbanismo, para construir vialidades, para mejorar el transporte público. Aquí tenemos una experiencia reciente, la Asamblea Nacional nos aprobó 200 millones de bolívares para el transporte, el bus de transporte rápido acá en Ciudad Guayana. Que si la oposición llegara a dirigir la Asamblea, yo estoy plenamente convencido de que no aprobarían absolutamente nada, porque esa es parte de su agenda, ese es su accionar continuo, y ese ha sido en estos 5 años, esos 5 años donde ellos estuvieron en la Asamblea Nacional, fueron 5 años de votos perdidos, porque quienes votaron por la oposición para que fuera la Asamblea Nacional, que se vendieron como una oferta para mejorar alguna condición, perdieron su voto. ¿Por qué? Bueno, porque no iban a la Asamblea Nacional, casi 100% de inasistencia en las comisiones permanentes. Realmente se dedicaron y concurrieron a repetir expedientes de violencia. Y ese es nuestro llamado al electorado. Los candidatos que escogieron aquí no tienen nada que decirle nuevo al pueblo de Bolívar, por un lado, y algunos de ellos son promotores de la violencia. Señor Rivero, le habla Esteban Olivares desde los estudios de Primera Página acá en Caracas. Muy buenos días. Le tengo una pregunta para que por favor me la conteste concretamente. Son 15 años de gobierno, ya va a finalizar un nuevo periodo, un periodo parlamentario. ¿Cuál es la propuesta por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela de cara a un nuevo periodo de la Asamblea Nacional para el año 2016 en materia económica, ante el descontento que hay en la población por el desabastecimiento, la escasez? ¿Cómo va a ser el gobierno nacional para obtener esta mayoría por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela en el Parlamento venezolano, tomando en cuenta el descontento en materia económica que hay en el país? Bien interesante su pregunta. Nosotros hemos logrado superar grandes retos sociales. Nosotros superamos el reto del analfabetismo en este país, superamos el reto del paro sabotaje petrolero que sumió al país en una crisis económica terrible, y superamos la caída de los precios del petróleo de hace 7 años, que el petróleo llegó alrededor de 30, 35 dólares, cuando teníamos una expectativa de 60 dólares, y sin embargo salimos airosos de esa situación. En este momento nosotros vamos a desarrollar desde la Asamblea Nacional el apoyo total a la gestión que se viene haciendo en materia social, porque a pesar de la situación económica, sigue funcionando el aparato del Estado, sigue habiendo soluciones populares, por ejemplo el sistema de transporte público, se sigue resolviendo el tema de la vialidad y se sigue resolviendo otros aspectos. El tema del abastecimiento, el tema de la carestía de algunos productos y el tema de cómo se han elevado los precios en algunos rubros, ese tema se está atacando con muchísima fuerza. Hay planes para garantizar el abastecimiento con los convenios internacionales. Lo que no logremos producir aquí en el país se importará con los recursos que tenemos disponibles y que son cuidados para que efectivamente el pueblo siga teniendo acceso a los productos. Y hay toda una ofensiva importante sobre la cual nosotros de la Asamblea Nacional vamos a apoyar con muchísima fuerza, que es el tema de aumentar la producción nacional. Nosotros tenemos el reto para los próximos años de llegar a producir lo que nos consumimos, y ese reto lo vamos a lograr porque en estos 15 años precisamente, si algo ha aumentado en este país es la producción de maíz, la producción de arroz, la producción de vegetales, la producción de cárnicos, tanto vacuno como ovino y caprino.
En fin, nosotros vamos en los próximos 5 años de Asamblea Nacional a apalancar con muchísima fuerza el desarrollo de un fuerte aparato productivo en el país. Ahora, tenemos que hacer una pausa comercial, pero me permito dejar una pregunta en el aire. Estamos en el estado de Bolívar, un estado altamente industrializado. ¿Cuál sería la prioridad de un diputado del estado de Bolívar de cara a la Asamblea Nacional? ¿Cuáles leyes deberían aprobarse? ¿Qué se debe mejorar en concreto en el estado de Bolívar en el tema de las empresas básicas que sé que conoce muy bien? Eso me lo va a responder luego de esta pausa, porque vamos a una pausa comercial y de regreso seguimos con más de esta entrevista en vivo y directo desde el estado de Bolívar.